Iglesia, prepara tu corazón porque el día de hoy va a compartir nuestro pastor Jorge Martínez. Está aquí con nosotros y trae una palabra para tu vida. Dios te bendice y vamos a darle entrada. Gracias, Oscar. Hola, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, amados hermanos de Iglesia Centro y de todos aquellos que se conectan a esta transmisión. Estamos muy contentos porque tenemos la oportunidad nuevamente de estar aquí, disfrutar un día de reposo en compañía de la familia y poder disfrutar la palabra de Dios. ¿Sabe que Dios desea hablarle? Dios tiene palabras de vida para todos nosotros. Y el día de hoy yo le invito a que abra la escritura, por favor, en el libro de Habacuc. Vamos al Antiguo Testamento. Habacuc 3, versículo 2. El tema de este día tiene como título, Señor, avívame. Repita conmigo, por favor. Señor, avívame. Miren lo que dice Habacuc 3, versículo 2. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Qué le parece si oramos para que Dios hable a nuestro corazón? ¿Me acompaña? Padre, y te damos gracias porque tu presencia está con nosotros. Es tu Espíritu Santo quien nos llena, quien nos satura de tu presencia. El día de hoy tú deseas traer avivamiento a nuestra vida, en lo personal, como iglesia. Aviva tu obra, Señor, en estos tiempos. Gracias te damos por lo que tú estarás haciendo, por tu palabra que está trabajando desde este momento a través de tu Espíritu Santo en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén, amén. Muy bien. El profeta Habacuc, como se le conoce, uno de los profetas menores, vivió en una época en la que hubo una gran corrupción a nivel nacional entre su pueblo, una gran aflicción. La nación estaba llena de violencia, de odios y estallidos de maldad. Es por eso que en este libro el profeta levanta su voz a Dios. Por ejemplo, ahí en Habacuc 1, del 2 al 3, y dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Imagínese, era tal la corrupción que había en ese tiempo, que lo que hacía el profeta Habacuc era clamar y clamar delante de la presencia del Señor. Pareciera que la descripción que está haciendo el profeta Habacuc, pues bien describe también los tiempos que estamos viviendo. Tiempos donde el hombre se ha corrompido, donde Dios ya no está presente en los hogares y en el corazón de las personas. Hemos puesto a Dios como un concepto, como una ideología o una religión. Nos hemos olvidado de su camino. ¿Y cómo está nuestra sociedad? Cada vez más corrupta. La maldad pareciera que está ganando terreno y está gobernando en estos tiempos. Y pareciera que lo que vivía el profeta Habacuc es lo mismo que está sucediendo hoy en día. ¿Será que por eso escribió Salomón en su sabiduría diciendo, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Esto está en Eclesiastés 1:9. Significa que todo lo que ha pasado volverá a pasar. Y todo lo que está pasando pasará en el futuro, porque no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre sigue siendo el mismo. No se ha convertido de sus malos caminos y no está buscando el rostro de Dios.
En los tiempos de Habacuc, la gente se había olvidado de Dios. ¿Tú te has olvidado de Dios? ¿Qué tanto involucras a Dios en tu vida? Seguramente si alguien te invitó a que escuches esta transmisión, es porque te ama y desea que tú te acerques a Dios. Y Dios está permitiendo esto porque Él te está buscando, porque Dios te ama también y desea que tú le conozcas y tengas un encuentro personal con Él. Para Dios, la prioridad eres tú. Y Dios, el día de hoy, está hablando a nuestro corazón. Yo me puedo imaginar el clamor de este profeta que levantaba su voz como diciéndole: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo clamaré y no me vas a oír? Clamo delante de ti día y noche, porque veo que hay violencia a mi alrededor. ¿Cuándo se va a manifestar tu salvación? Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Aviva tu obra, enciende mi corazón. Haz que arde el corazón de todos los que me rodean. Permite que el fuego de tu presencia brille con intensidad en nosotros. Manifiéstate y date a conocer. Sácanos de este estado de aletargamiento, de enfriamiento en el cual nos encontramos, yo y todo mi pueblo. Por tu infinita misericordia, hazlo, Señor. Yo me imagino así el clamor de Habacuc. Él estaba pidiendo un avivamiento. ¿A ti te gustaría un avivamiento en tu vida? ¿Te gustaría que el fuego de Dios se encendiera en tu corazón? ¿Que pudieras sentir ese amor tan grande por Dios? ¿Que pudieras vivir en victoria aún en medio de la adversidad? Porque avivar es dar viveza, es excitar, es animar, es encender, es hacer que algo arda, ponerle más brillo e intensidad a las cosas, actuar de manera viva y diligente. A lo largo de la historia, Dios se ha manifestado en diferentes tiempos sobre la humanidad para traer avivamiento. Avivamientos históricos, por ejemplo, vamos a ver algunos avivamientos que se han manifestado en la historia de la humanidad. Dentro del pueblo de Israel, a través del profeta Samuel, por ejemplo, dice la Escritura que en los tiempos de Samuel escaseaba la palabra de Dios. En ese tiempo el pueblo se había alejado del Señor. Incluso los sacerdotes hacían lo que era incorrecto delante de los ojos de Dios. En los tiempos de Esdras hubo otro gran avivamiento. A través de él, cuando Dios lo utilizó para reconstruir los muros del templo y se levantó el pueblo a través de la lectura de la palabra, donde todos se convirtieron de sus malos caminos. Fue un gran avivamiento. Otro gran avivamiento fue en los días del rey Josías, cuando hallaron en el templo, ahí escondido, el libro de la ley, y lo leyeron delante del pueblo y restauraron la alabanza y la adoración a Dios. Otro gran avivamiento, por ejemplo, fue cuando vino el Pentecostés, en los tiempos de la primera iglesia. Vino un derramamiento del Espíritu Santo y empezaron a predicar por todos lados que Jesucristo vive, porque Jesucristo vive, hermano. En tiempos modernos ha habido diferentes avivamientos sobre su iglesia. Por mencionar algunos, se le conoce como el primer gran avivamiento de 1729 a 1742. Este avivamiento surgió en Alemania, Inglaterra y en Estados Unidos, donde se hacía un gran énfasis en vivir la palabra, se predicaba la palabra, el evangelio del arrepentimiento. En esa época, Dios usó a hombres como John Wesley, como George Whitefield, y los historiadores concuerdan que este avivamiento evitó que en Inglaterra surgiera lo que pasó en Francia con la Gran Revolución. El segundo gran avivamiento, de 1750 a 1791, empezó en Inglaterra
y se extendió por todo el mundo. Se realizaban reuniones al aire libre y en medio de las reuniones sucedían milagros de sanidad, de libertad, cosas extraordinarias. Un sexto avivamiento de 1950 a 1990. Fue un avivamiento evangelístico, donde se llevó la palabra a África, a Asia, a América Latina. Entre sus principales predicadores, usted lo conoce, el evangelista Billy Graham. Y hoy en día estamos en el 2021. El último gran avivamiento fue hace más de 30 años. Yo creo que la iglesia debemos de estar clamando como el profeta Habacuc: Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Todo lo que está sucediendo en esta pandemia y las crisis que se están manifestando, yo lo veo como una antesala al avivamiento que Dios desea traer en medio de su iglesia, en tu vida, en nuestro país, en nuestra sociedad. Dios está buscando los corazones de todos aquellos que no le conocen para que se vuelvan a Él, para que le reconozcan en su vida. ¿Tú deseas ese avivamiento? ¿Qué características hubo en estos avivamientos? ¿Qué les caracterizó? Yo encuentro al menos 3 cosas. Una búsqueda de la presencia de Dios en lo personal y en grupo, como iglesia. Estos avivamientos iniciaron a través de la oración, a través de estar anhelando la presencia de Dios. En segundo lugar, una fe producida por la predicación y la enseñanza del verdadero evangelio, de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, un deseo genuino por arrepentirse y cambiar de vida. Eso es lo que caracteriza un avivamiento. Y hoy más que nunca, las palabras del profeta Habacuc se vuelven urgentes, porque en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis mundial, necesitamos un avivamiento. Necesitamos un avivamiento. ¿Qué podemos hacer nosotros para caminar en esa dirección? Vamos a ver al menos 3 aspectos. Número 1, acerquémonos a Dios. Dile a tu compañero, a tu familiar: acércate a Dios, acércate a Dios. Dios te está buscando, Dios te está buscando. Acompáñeme por favor al libro de Salmos, capítulo 27, versículo 4. Salmos 27, 4, donde quedaron registradas las palabras del rey David, que el día de hoy nos sirven a manera de invitación. Dice la Escritura: una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida. Repite conmigo: todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, como diciendo: y tendré victoria. ¡Qué hermosas palabras! El rey David nos muestra un deseo por acercarse al Señor. No acercarse por conveniencia, no acercarse por la situación difícil en la cual se encontraba. No, acercarnos por quién es Él. Acercarnos para tener comunión con el Señor. Todos nosotros, los seres humanos, somos espíritu, alma y cuerpo. Así está integrado nuestro ser. Hay una necesidad en nuestro interior por Dios. Si alguna vez has sentido un hueco en tu corazón, un vacío, es la falta de la presencia de Dios. Y Dios desea llenar ese vacío. Pero tú y yo debemos de responder a su amor, buscándole con todo nuestro corazón. Así como el salmista: una cosa he demandado a Dios, esta buscaré,
Yo me comprometo a buscar a Dios. Yo me comprometo a acercarme a Él. Por ejemplo, cuando yo leo este pasaje, a mí me viene a la mente la imagen de un recién nacido. Imagínese a esa madre que tiene entre sus brazos a su hijo recién nacido. Lo abraza, lo apapacha, lo amamanta, lo alimenta y no se le despega. Y ahí está, horas y horas y horas. Le puede doler la columna, puede estar cansada, sus brazos de estar cargando al bebé. Pero ahí está la mamá disfrutando, observando a su hijo, deleitándose en él. Y el hijo abre sus ojitos, ve a su mamá, le ríe y disfruta estar en sus brazos. Y cuando mamá lo va a llevar a acostar, el hijo empieza a llorar. ¡Nya, nya! Y entonces la mamá lo vuelve a cargar. ¡Ay, mi amor, mi vida! Y lo apapacha. Y está ahí paseándolo, arrullándolo. Así debe de ser nuestra búsqueda de la presencia de Dios. Tú y yo debemos de ser como ese recién nacido, que anhelamos estar en los brazos de nuestro Señor, ser alimentados por Él, por su palabra, disfrutar su presencia. Y cuando nos alejamos de Él, pues llorar y clamar y decirle, quiero estar contigo, Señor. Así como el bebé clama y llora porque quiere estar en los brazos de su mamá. Amado hermano, tú que nos visitas, Dios anhela tener comunión con nosotros. Dios está esperando que tú y yo le busquemos de todo corazón, que Él pueda ser la prioridad de nuestra vida. No hay mejor amigo fiel y verdadero que Él. Si tú necesitas que alguien te ayude, ahí está Él para ayudarte. Dios desea alimentar tu vida con su presencia, con su palabra. Dios desea bendecirte. Dios desea cuidarte y protegerte. ¿Y qué mejor que estando en sus brazos, junto a Él? Dice la Escritura en Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman, dice el Señor, y me hallan los que temprano me buscan. Busquemos a Dios de todo corazón, acerquémonos a Él. Cuando nosotros tenemos comunión con Él, vamos siendo transformados a su imagen y semejanza. Dios nos guía a toda verdad. Dios nos da estrategias para la toma de decisiones en los diferentes aspectos de nuestra vida. Nos enseña, nos revela su palabra, nos aconseja, nos bendice, nos llena de su presencia, de su Santo Espíritu. Es por eso que todo avivamiento inicia en la presencia de Dios. Nosotros como iglesia amamos la presencia de Dios, nos regocijamos en la presencia de Dios. Cuando tenemos una comunión intensa con el Señor, estaremos capacitados para vivir esta vida, a pesar de todas las situaciones que se presenten. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de buscar el rostro de Dios, nuestra vida espiritual se derrumba, nos enfriamos y dejamos de amarle, y dejamos de amarnos, y dejamos de amar a nuestro prójimo. Mediten esto. ¿Qué más podemos hacer? Número 2, atrévete a creer en Dios. Atrévete a creerle a Él. Nuevamente, sacude a tu compañero y dile, cree en el Señor. Cree en sus palabras, en sus promesas. Créele a Él. Si Dios te promete algo, Él moverá cielo y tierra para cumplir sus promesas. Recuerde esto, ninguna promesa la vamos a poder heredar si no le creemos a Él y si no confiamos en Dios. No importa cuán difícil sea tu vida, no importa cuán difícil sean las circunstancias en las cuales tú vivas, jamás permitas que se levante en tu vida algo que te impida creer y confiar en Dios.
A veces miramos las circunstancias en vez de ver el poderoso obrar de Dios. Otras veces tenemos argumentos aquí en nuestra mente que nos impiden aceptar la verdad y las manifestaciones de Dios. Por ejemplo, el pueblo de Israel. Acompáñenme a Éxodo 6, del 6 al 9, por favor. Éxodo 6, del 6 al 9. Dios deseaba sacar al pueblo de Israel de Egipto, de casa de servidumbre. La vida del pueblo de Israel era muy difícil. A lo mejor como muchos de nosotros llevamos una vida difícil. Pudiera ser. Y Dios les dice, aquí en Éxodo 6, por medio de Moisés, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo el Señor. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. ¿Pero qué cree? ¿Qué dice aquí? Lea conmigo, por favor. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Dios quería manifestarse en sus vidas, traer un gran avivamiento. El pueblo estaba triste, acongojado, abatido, desanimado. Vivían como esclavos, eran sirvientes de los egipcios. Su vida no era fácil, no eran felices y ellos clamaban a Dios. Pero cuando Dios se presentó para traer ese avivamiento a sus vidas, para sacarlos a libertad, les costó trabajo creer en sus palabras. Dios les decía, yo soy Dios, aquí estoy, me estoy revelando a tu vida, como el día de hoy te lo está diciendo a ti, si es que tú todavía no le conoces. Y depende de ti escuchar su voz y aceptar su invitación para que entre a tu vida y llene tu corazón. O tomar la decisión que tomó el pueblo de Israel. Aquí, cuando leímos, pero ellos no escuchaban a Moisés, a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Hoy en día pudiéramos decirlo, ay, es que sufro tanto. Esta pandemia, este virus, la sociedad, mi economía, mi trabajo, los problemas en mi casa, tengo aquí a toda mi familia, estamos hechos pelotas en casa. Oh Señor, cuánto sufro, sufro. Como Demóstenes, ¿verdad? En Don Gato y su pandilla. Bueno, de eso me acordé. Y no escuchaban la palabra de Dios. Que no te pase eso. No permitas que las situaciones en las cuales vivimos tapen tus oídos para creer y recibir estas palabras. Dios desea darte libertad, Dios desea bendecirte, Dios desea que vivas en victoria aún en medio de la adversidad. Si sufrimos, la verdad, como dice el dicho, es porque queremos, porque Dios ahí está diciéndole a su pueblo, yo soy Dios, yo te voy a sacar de tareas pesadas, te voy a librar de la servidumbre, te voy a redimir con juicios grandes, haré milagros poderosos alrededor de tu vida. Oye, ¿quién no se pone contento con esas palabras? Pero el pueblo de Israel no las podía recibir. Cuando una persona, si tú no conoces a Dios, te habla de Dios, es Dios mismo tocando a la puerta de tu corazón, porque desea que tú le conozcas. Y Dios desea manifestarse y derramar sus bendiciones en tu vida. No te quiere convertir a una religión. No, desea tu vida y tu bendición.
porque te ama, porque Dios te ama. Pero a veces no escuchamos la voz de Dios, porque vivimos en congoja, porque vivimos en problemas y ponemos nuestros ojos más en esos problemas, o porque hay argumentos, como te decía, en nuestra mente que nos impiden ver y creer en Dios. Hoy Dios desea revelarse a tu vida y desea revelarse como tu sanador, como tu libertador, como tu proveedor, como tu escudo, como tu ayuda, como tu amigo. ¿Lo estás escuchando? ¿Lo estás escuchando? ¿Tú quieres que Dios se manifieste en ti? ¿Deseas que la gloria de Dios se manifieste en ti? Debes de creer en Él. Debes de creer en su palabra. No en las circunstancias, no en lo duro y lo tupido de esta vida. Clama a Dios, acércate, atrévete a ponerlo a prueba. Dios no te va a fallar. Dios va a estar ahí cuando tú lo necesites. Número 3. Tercera acción. ¿Qué más necesitamos? Convertirnos de nuestros malos caminos. Esto implica un avivamiento, la conversión de nuestros malos caminos. ¿Qué significa convertir? Que si yo estoy caminando en una dirección, voy a dar un giro de 180 grados para caminar en dirección contraria. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es un mensaje principal. Mira, en Mateo 4:17, acompáñame por favor. Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice la Escritura: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es la invitación? Que nos arrepintamos, tú y yo, de nuestros caminos. Esta sociedad, este país, este mundo, necesitamos todos arrepentirnos de nuestros caminos. Este es el mensaje principal de Jesucristo. Jesucristo vino a motivarnos a que cambiemos nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser y de actuar. La palabra arrepentimiento en el griego original es metanoeo y tiene como raíz la palabra meta, que es una preposición que denota cambio, y la palabra neo, que significa comprende, presta atención, considérate, decide. Significa que lo que Jesucristo nos está diciendo cuando nos invita a arrepentirnos es, número 1, considera tus caminos, o sea, piensa en tu vida, en tus caminos, en lo que estás haciendo, toma conciencia. Número 2, atrévete a pensar diferente, cambia tu manera de pensar. Y número 3, decídete a cambiar tu vida. 3 invitaciones que creo que sería muy bueno que rápidamente podamos verlas. Número 1, considera tus caminos. Dice en Gálatas 6 del 7 al 8, habla acerca de una ley espiritual, una ley que tú y yo posiblemente la aprendimos en la materia de física, la ley de la acción y la reacción. A toda acción corresponde una reacción directamente proporcional, pero en sentido contrario. En la Biblia, esta ley espiritual está escrita en Gálatas 6 del 7 al 8 de la siguiente manera: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Te das cuenta? Lo que tú hagas te va a llevar a la vida eterna o a la muerte eterna. Si siembras para el Espíritu, ¿qué significa? Permites que Cristo entre a tu corazón, que nazcas espiritualmente, que te llenes del Espíritu de Dios, que seas un ser espiritual también.
vas a vivir en bendición y en vida eterna. Y las bendiciones y todo lo que tú hagas para bien se te va a regresar, lo vas a cegar en tu vida. Pero si tú siembras para tu carne ira, enojo, contiendas, pleitos, borracheras, fornicaciones, adulterios, mentiras, pues eso se te va a regresar tarde o temprano en tu vida y te va a llevar a la muerte. Cuando nosotros comprendemos esta ley espiritual, pues podemos considerar nuestros caminos y decir, oye, achis, voy a tener cuidado a ver cómo debo de caminar, cómo debo de andar en esta tierra. No puedo andar por ahí haciendo cosas sin recibir las consecuencias de ellas. Pues me conviene sembrar bien, sembrar en cada área de mi vida, en mi familia, en el trabajo, en mi cuerpo, en mi alma, en mi espíritu. Sembrar en mi relación conyugal, en mi sexualidad, en mi iglesia, a cada momento. Sembrar una buena semilla a través de buenos pensamientos, buenas palabras que emanen de mi boca, buenas acciones que me lleven a amar a mi prójimo, a manifestar que me amo a mí mismo. Dios está esperando que cada uno de nosotros consideremos cómo estamos caminando. Pregúntate, ¿lo que estás cosechando hoy en día te gusta? Porque es lo que sembraste en el pasado. Si no te gusta, pues vamos a empezar a sembrar una buena semilla para que cosechemos bendición. Y tomemos en cuenta esto también. Dice en Romanos 14:12, Dios nos advierte, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Te das cuenta? Todos daremos cuenta a Dios de nuestras acciones. Si nosotros comprendemos bien este principio espiritual, vamos a permitir que se geste un cambio en mi interior. Voy a estar al borde de la oportunidad de que cambie mi vida. Y aquí es donde entra la segunda implicación de lo que significa arrepiéntete. Es atrevernos a pensar diferente. Dile a tu compañero, atrévete a pensar diferente. Dile a tu familiar, atrévete a pensar diferente, porque todo cambio inicia aquí, en nuestro hombre interior. El arrepentimiento inicia en cambiar nuestra manera de pensar. Ahí es donde Dios desea trabajar, que cambiemos las estructuras que nos impiden creer en Dios, que cambiemos los argumentos que tenemos acerca de Dios, acerca de la vida, que cambiemos nuestros valores, nuestros principios, que a lo mejor muchos de ellos nos han guiado o nos han conducido a hacer las cosas mal. Déjame narrarte una historia. En Marcos 10 del 17 al 22 podemos encontrar la historia del joven rico, de un joven que tuvo la oportunidad de cambiar su vida y no la pudo cambiar. ¿Por qué? Porque no se dio la oportunidad de pensar diferente. En Marcos 10 del 17 al 22, acompáñame por favor, Marcos 10 del 17 al 22. Dice, al salir él, Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz.
Lea conmigo, por favor. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¡Qué tristeza! Yo quiero imaginarme esta escena, cuando llegó el joven rico a Jesús. Maestro, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Oye, cualquiera que escuche esas palabras se pone contento. Si tú tienes hijos que no conocen a Cristo, que a lo mejor andan tomando malas decisiones y no haciendo nada con su vida, y de repente llega y te dice: papá, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Anhelo a la vida eterna. Uy, uno se pone contento, porque tiene una aspiración muy alta. El pensar en la vida eterna es trascender más allá de esta vida. Tú y yo fuimos creados para trascender. La vida no nada más consiste en lo que vivamos en este cuerpo físico. Hay una vida eterna. Y Jesucristo está a la diestra del Padre, no nada más intercediendo por nosotros, sino preparándonos moradas eternas. Yo quiero estar ahí con el Señor. A eso vino Jesús, a darnos vida y vida en abundancia, vida eterna. Nada más que este joven, en su corazón, fue confrontado. Jesucristo le dice: ay, mira, ¿qué puedes hacer para heredar la vida eterna? Y lo guió a la palabra, a los mandamientos de Dios. No mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Cuando nosotros amamos la palabra de Dios y guardamos sus mandamientos, es ese ayo que nos conduce a la vida eterna. Yo sé que es a través de Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, a través de la fe en Jesucristo. Pero la palabra es esa lumbrera, es ese camino por el cual debemos de andar y nos lleva a Jesús. Y Jesús, que conoce el corazón de todos, le dijo: una cosa te hace falta. Yo me imagino, necesitas cambiar tu manera de pensar. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven y sígueme. Pero este joven tenía muchas posesiones. O más bien, todas estas posesiones lo poseían a él. Controlaban su vida. Los valores, los principios que tenía en su mente, le dictaba que su seguridad estaba en el dinero, en las riquezas de este mundo, que la felicidad consistía en la abundancia de bienes que se posee. Y esto es contrario a la verdad de Dios. La felicidad no está en los bienes, la felicidad no está en el dinero. La felicidad está en la vida eterna que Jesús nos regala. Pero este joven se fue triste porque no pudo cambiar su manera de pensar. No pudo experimentar un avivamiento. Se apagó. Esa pequeñita flama que había en él se extinguió porque no se dio la oportunidad de cambiar. ¿Qué harías si el Señor te dijera: anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme? Nos confronta, ¿verdad? Pues precisamente Dios nos confronta con el propósito de que haya un cambio desde lo más profundo de nuestro corazón. Dios está buscándonos en este día y Dios nos hace la invitación a que nos arrepintamos, cambiando nuestra manera de pensar. Dice en Isaías 55 del 7 al 9. Isaías 55 del 7 al 9. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos
más que vuestros pensamientos. ¿Qué esperas? Atrévete a cambiar tu manera de pensar. Todo cambio en nuestra vida inicia aquí, en el área de nuestra mente. ¿Qué más implica la palabra arrepentimiento? En tercer lugar, implica decídete a cambiar tu vida. Atrevámonos a vivir una vida nueva. Reinventémonos. Reinvéntate. Si no te ha funcionado lo que has vivido hasta el día de hoy, acércate a Jesús con todo tu corazón. Ponlo a prueba. Si quieres, rétale, dile, yo te reto a que cambies mi vida. Si verdaderamente existes. La realidad es que a lo mejor no se debe de hacer eso. Pero a veces uno en su desesperación o en su ignorancia se atreve a decir esas palabras. Yo las dije. Cuando yo me acerqué a Dios, cuando decidí buscarle, yo le dije, estaba en mi habitación, tenía 20 años de edad y le dije, si verdaderamente existes, sácame de estos vicios, sácame de esta manera de vivir, quita todo el odio, todo el rencor, todo el resentimiento que hay en mi corazón. Dame la oportunidad de una vida nueva, trae un avivamiento a mi vida, Señor. Y Dios lo hizo. A partir de ahí hay un fuego en mi corazón, un fuego que puede estar en tu corazón también. Pero debemos de decidirnos cambiar, tomarnos desprevenidos y tomar la decisión. Dice en Marcos 10, del 46 al 52, es la historia de un varón llamado Bartimeo. Un varón que decidió cambiar su vida, que tomó la decisión, que hizo hasta lo imposible por cambiar su vida. Y Jesús se manifestó en él y trajo salvación y vida eterna. Acompáñame, por favor. Marcos 10 del 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego. Fíjate la condición de Bartimeo. Hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Era un hombre ciego y era un hombre que andaba mendigando, pobre, sufriendo en la calle, pasando penurias. A veces la condición de este hombre bien describe la condición anímica y espiritual en la cual nos encontramos millones de seres humanos en la tierra. Ajenos a Dios, en obscuridad, en pobreza anímica, en valores, en principios, en pobreza espiritual. Ciego, sin ver la verdad de Dios. Sin embargo, dice más adelante, y oyendo que era Jesús, abrió su oído a las palabras de Jesús, al nombre de Jesús. Yo estoy esperando y yo tengo la confianza de que tú hayas estado escuchando todo este mensaje. Y dice, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, comenzó a clamar como Habacuc, ¿verdad? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué estaba pidiendo? Señor, trae un avivamiento a mi vida. Cambia mi vida, sácame de esta condición. Ya no quiero seguir viviendo lo mismo. Y muchos le reprendían para que callase. Muchos se van a acercar y te van a decir, pero ¿para qué buscas a Dios? No sirve. ¿Para qué te acercas? Es una religión. No, no permitas que apaguen tu voz. En ocasiones son los problemas, son las circunstancias, pero si Dios existiera no pasaría esto o aquello. No permitas que se apague esa voz. Dice aquí, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Lee conmigo, pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo,
ten confianza. Recibe estas palabras, ten confianza, levántate, te llama. Jesucristo te está llamando. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Esto es muy simbólico, porque su capa era lo único que tenía. Le servía para recibir las limosnas que le echaba la gente y para cubrirse del frío de la noche. Dejó su seguridad y se levantó a tientas, yo me imagino así, y la gente a lo mejor ayudándole. Y vino a Jesús. ¿A quién se acercó? A Jesús. ¿A quién nos tenemos que acercar? A Jesús. ¿Cómo viene un avivamiento? Cuando vamos a Jesús. Respondió Jesús y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Dios trajo un cambio, una transformación. De ser un hombre ciego y mendigo, ahora podía ver, ahora podía saltar, ahora podía seguir a Jesús. Su vida cambió porque se atrevió a creer, porque se arrepintió, porque quiso cambiar su vida, porque se atrevió a cambiar su manera de pensar. Él ha de haber dicho, yo ya no quiero estar en esta condición de pobreza, yo ya no quiero estar en esta condición de pobreza anímica y espiritual. Me voy a acercar a Jesús, le voy a dar la oportunidad a Jesús. Y entonces surgió el milagro. Habacuc 3, versículo 2. Vamos a nuestra cita base. Ahí está el profeta diciendo, oh Dios, he oído tu palabra y temí. Oh Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Todo avivamiento inicia cuando escuchamos el mensaje de Jesús. Cuando sus palabras entran a nuestro corazón y nos motivan a un cambio. Sin cambio no hay avivamiento. Sin un amor hacia nosotros mismos y hacia Dios no hay un avivamiento. Sin renuncia a lo que nos hace daño no hay un avivamiento. Sin Jesús en nuestro corazón no hay un avivamiento. ¿Anhelas un avivamiento en tu vida? Yo te voy a invitar a que cierres tu Biblia. Vamos a orar, vamos a orar. Abraza a tus hijos, abraza a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, a tus familiares. Y vamos a orar. Y vamos a clamar juntos. Y vamos a decirle, Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Señor, trae un avivamiento a mi vida. Haz tu obra en medio de nuestros corazones. Señor, perdónanos si te teníamos lejos de nuestro corazón. Perdónanos si hemos permitido que las obras de la carne gobiernen mi vida. Perdónanos, Señor. Cambia nuestra vida. Sácanos del hoyo de desesperación en el cual vivimos. Permite que tu luz resplandezca alrededor de mi ser. Aviva tu fuego, Señor, y hazlo descender en mi corazón. Renueva mis pensamientos con tu palabra y que yo me atreva a pensar diferente. Que en el nombre de Jesucristo yo pueda renunciar a todo aquello que me ha hecho daño. Me hago consciente de las decisiones que he tomado hasta el día de hoy y te pido perdón por aquellas que te han afectado a ti, han afectado a mi prójimo y me han afectado a mí. Perdóname, Señor. El día de hoy clamo por un avivamiento a mi vida.
Aviva tu obra, Señor, en medio de mí, en medio de mi familia, en medio de mis hijos. Llénalos de tu Espíritu Santo y de tu presencia. Haz resplandecer tu gloria en medio de tu iglesia, en medio de nuestro país, en medio de esta pandemia. Señor, derrama tu Espíritu Santo y que milagros se manifiesten de sanidad a través de tu iglesia, que es avivada por el poder del Espíritu Santo y que se atreve a creerte a ti, a tus palabras y hacer las obras que tú nos mandas hacer. Padre, trae a salvación a todos aquellos que tienes destinado para vida eterna. Levanta muchedumbre de pueblo que te ame, que te busque, que este país se convierta a ti. Padre, entra en cada hogar de esta nación, entra a los corazones de cada familia de este México. Haz tu obra en medio de nosotros, Señor. Utiliza lo que tengas que utilizar para que nuestros corazones se conviertan a ti. Prende, Señor, el amor, el fuego del amor por ti, por tu presencia. Que surja en nosotros un anhelo por buscar tu rostro, que te busquemos en oración, que nos regocijemos en tu presencia, que busquemos, Señor, tus mandamientos y caminar en tu palabra. Gracias te damos, Padre, porque tú traerás cambios de vida. Tú modificarás nuestra manera de pensar, de ser, de actuar, porque tú traes vida y vida eterna en medio de nosotros. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias porque podemos sentir el fuego de tu presencia en medio de nosotros. Derrama de tu Espíritu Santo en cada uno de los hogares que están recibiendo este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos. Haz tu obra, Padre, en el nombre de Jesús. Urribirikira barrabaracashku kusha barrabaranaira. Urribirikira barrabaracashku kushibirikiri. Urribirikira barrabaranaira barrabaracashku. Te anhelamos, Padre, te anhelamos con todo nuestro corazón. Fuego de Dios, fuego. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, y el día de hoy también nos hemos reunido para celebrar el memorial de Jesús. Bendito Jesús, gracias por dar tu vida por todos nosotros. Y dice la Escritura que el día en que Jesús fue aprehendido, Él se reunió con sus discípulos en el aposento alto. Y tomó el pan y lo partió, pan sin levadura, y les dijo: coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Y después tomó la copa con jugo de la vid y les dijo: esta copa es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Bébanla todas las veces que se reúnan para conmemorar mi muerte. ¿Qué le parece, amado hermano, si oramos por estos elementos? Padre, y te damos gracias porque podemos disfrutar de este memorial contigo. Gracias porque es a través de tu muerte que tenemos vida y vida eterna. Gracias porque es a través de tu muerte que tú nos sanas, nos restauras y traes gozo a nuestro corazón.
Gracias, Padre. El día de hoy nos regocijamos en tu presencia y te bendecimos. Y gracias porque santificas estos elementos que los vamos a tomar y a consumir en acción de gracias a ti. En Cristo Jesús. Amén. Comamos el pan así. Tomemos del jugo de la vid que representa el nuevo pacto con Jesús. Y dijo Jesús: así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Dale gracias a Dios. Padre, y te damos gracias por tu infinito amor, por tu misericordia, porque tú estás con nosotros y nos acompañas todos los días de nuestra vida. Nos gozamos en esta salvación tan grande que nos has regalado y tomamos la decisión, Padre, de caminar este mes de marzo en diligencia, en amor, en santidad, en avivamiento. Gracias porque estás reinventando a tu iglesia. Gracias, Padre, porque estás llenándonos de tu amor y de la fe en ti. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y con esto terminamos y nos despedimos de ustedes. Estamos muy contentos y le invitamos